breve, Laura. Ah, sí, que todavía no había empezado. A ver, la finalidad de esta sesión, me llamo Laura Soria, buenas tardes a todos, y la finalidad de esta sesión es analizar el tema de política económica. En concreto, son 3 los objetivos que me planteo en relación con la misma. En primer lugar, que sirva de introducción a dicha política y en particular al tema objeto de la sesión. En segundo lugar, que os sirva de guía, que os oriente en el estudio de este tema. Y en tercer lugar, conseguir una visión global o integral de la política económica, lo que facilitará la comprensión, estudio y memorización del tema. Si analizamos lo que es la estructura y los epígrafes en los que se encuentra dividido el tema de política económica, veis que por una parte hay un gran epígrafe que se enuncia como tal, política económica, y que se subdivide en situación o contexto macroeconómico para luego pasar al análisis de la estrategia económica actual. A continuación se pasaría a lo que es el análisis de los instrumentos tradicionales de la política económica y, de nuevo, más allá del contenido de estos instrumentos, se tiene en cuenta también el contexto. Y finalmente hay un último epígrafe que lleva por título otras políticas económicas. ¿Cuál es la conclusión que extraemos al ver la estructura del tema? Que en el tema se van alternando tanto el análisis del contexto como el análisis del contenido actual de dicha política. Esto es lógico. ¿Y por qué es lógico? Porque muchas veces, a través del análisis del contexto, además de situarnos y saber en qué momentos nos encontramos, si analizamos o tenemos en cuenta un contexto macroeconómico amplio, también del mismo podemos extraer cuáles son los principales problemas que tradicionalmente ha tenido la política económica española. Si entramos ya en el análisis de lo que sería el primer epígrafe, ¿con qué nos encontramos? Lo que os comentaba, en primer lugar, el análisis del contexto macroeconómico. Es cierto que todos sabemos que el contexto macroeconómico actual está caracterizado, o el contexto económico actual está caracterizado porque España está atravesando una grave crisis económica. Crisis económica que es especialmente grave por el tiempo de duración de la crisis como por los efectos que está teniendo la misma. Eso sí, para que permitiros tener una visión más amplia de la política económica, en el tema se tiene en cuenta no solo el momento concreto actual, sino que extiende a un momento temporal más amplio y parte de la situación que vivió España a partir de la década de los 90 y que precisamente se caracterizó por ser la situación contraria, una etapa de intenso crecimiento. Entonces, para tener ya la foto concreta, es importante que tratéis de memorizar los 3 indicadores macroeconómicos que os relaciono a continuación y que son, en primer lugar, cuál ha sido la variación del Producto Interior Bruto, que es el primero de los indicadores y que me permite saber hasta qué punto está creciendo o decreciendo la economía española. Como veis en la tabla, yo os he puesto cuál es la situación en 2013. ¿Qué nos encontramos en 2013? Que la economía española sigue decreciendo. Eso sí, no obstante, hay que señalar que a partir del segundo semestre empezó a mostrar signos de mejoría que esperemos que continúen durante este ejercicio, pero a pesar de esos signos de mejoría, si tomamos la suma de todo el año, el resultado, como os digo, es negativo, de crecimiento de la economía española. El segundo indicador, que es importante que tenéis claro, tanto qué significa ese indicador como cuál es la cifra actual que representa ese indicador, es el saldo de las cuentas públicas. En concreto, ese saldo lo que nos va a arrojar es la información sobre si las cuentas públicas presentan superávit, presentan equilibrio o presentan déficit. Desgraciadamente, si tomamos el dato de cómo cerró el año 2013, ¿con qué nos encontramos? Con una situación de déficit. Déficit que empiezan a mostrar o empieza a presentar las cuentas públicas españolas a partir de 2008 y que fue especialmente grave el nivel que alcanzó durante el 2009. Simplemente que sepáis que llegó a alcanzar las cuentas públicas españolas un déficit superior a superior al 11%. A partir de ese momento,
El Gobierno adoptó toda una serie de medidas de restricción del gasto público por una parte y de intento de incrementar los ingresos por otra parte, lo que ha llevado a una paulatina reducción del saldo deficitario de las cuentas públicas. No obstante lo cual, el año pasado siguieron cerrando en situación de déficit, aunque un déficit que se sitúa prácticamente en la mitad del déficit que se llegó a alcanzar en el año 2009. Y la tendencia y las medidas, muy importante en general de la política económica, van muy orientadas a tratar de reducir todavía más ese déficit público. En concreto, para situarlo en los niveles marcados por la Unión Europea, es decir, el déficit no supere el 3% del Producto Interior Bruto, y por otra parte lo que marca la normativa española, pero esto sería ya más bien a medio plazo. Es decir, alcanzar un déficit nulo, un déficit igual a cero en las cuentas públicas españolas. Finalmente, el tercer indicador que se analiza en el tema es el indicador que hace referencia a la tasa de desempleo, porque esta está siendo una de las consecuencias más graves de la crisis económica, y es que ha aparejado una importante reducción del número de empleos, una importante destrucción de empleo. Aquí tenemos el dato, que es suficientemente ilustrativo y desgraciadamente suficientemente gráfico. La tasa de paro a finales del año 2006 se situó en el 8,3%. En 2013 ha cerrado el ejercicio con una tasa de desempleo igual al 26%. Es cierto que parece mostrar signos de mejora, pero todavía tendremos que ver cuál es la evolución del año 2014 para poder hablar y afirmar efectivamente que se ha producido una inversión en la tendencia en lo referente a la tasa de empleo-desempleo. En ese epígrafe tenéis referencia y tenéis muchos datos que lo que quieren mostrar es cuál ha sido la evolución de esos tres indicadores. De cara al examen, lo que tenéis que memorizar es el último dato en referencia con ese indicador. Una vez fijado el contexto, pasaríamos ya a fijar el gran marco de la política o de la estrategia económica actual. Y esto es importante que tengáis muy claro un concepto. A ver, cuando hablamos de política económica, tal y como se entiende ahora la política económica, no estamos hablando únicamente de lo que serían los instrumentos tradicionales de la política económica, a saber, política presupuestaria, política fiscal y política monetaria. En primer lugar, porque la política monetaria ya no estaría en manos del Gobierno español, por tanto, aunque afecta a la política económica, sería analizada en el tema correspondiente del bloque de Unión Europea, pero también por otro motivo y que tiene más importancia, si queréis entender qué se entiende por política económica en un sentido global, en un sentido integral. Y es que ya a raíz de lo que fue la gran crisis que se vivió en el año 1999 y que afectó sobre todo a Estados Unidos, los economistas y los gobernantes se dieron cuenta que para actuar sobre la economía de un país no bastaba actuar con esos instrumentos tradicionales de la política económica, es decir, política presupuestaria y política fiscal, que era necesario actuar además sobre los mercados de producción de los bienes y servicios, sobre todo en los ámbitos, todos los sectores que finalmente acaban repercutiendo en la economía. ¿Y esto en qué se traduce? En que finalmente, si tú quieres que la economía de tu país vaya bien, lo que necesitas es que se creen empresas, que esas empresas vendan, que esas empresas presten servicios, que la formación que reciben los recursos humanos se adapte a las demandas de dichas empresas, que cuentes con suficientes recursos humanos para hacer frente a las demandas de esas empresas, etcétera, etcétera. De manera que a partir de aquel momento surge ese concepto global o integral de la política económica, y ese concepto global o integral aparece reflejado también en el momento actual. De manera que, por un lado, si hablamos del marco estratégico actual de la política económica actual, tenemos que hacer referencia al programa de estabilidad en el que se recogería fundamentalmente la información relativa a esos instrumentos tradicionales de la política económica, es decir, la información relativa a la política presupuestaria y a la política fiscal, en definitiva, qué va a hacer el Gobierno en materia de gasto público, qué va a hacer en materia de ingresos públicos, y complementando lo anterior e igual de importante que lo anterior, aparece otro documento denominado Programa Nacional de Reformas.
y en el cual se recogen todas esas medidas que inciden en el modelo de crecimiento económico de nuestro país, que inciden en los mercados de producción de bienes y servicios. Partimos así, o hacemos referencia aquí en este programa, a ese concepto global de política económica, de manera que en el Programa Nacional de Reformas nos encontramos con medidas que afectan al sistema financiero, medidas que afectan a la reforma de las administraciones públicas, en el sentido de eliminar cargas, simplificar procedimientos para así agilizar la creación de empresas, agilizar el trabajo que pueden desempeñar los autónomos, medidas relativas a la política educativa, a la formación profesional, con el fin de adaptarlo a las demandas del mercado del trabajo. Medidas relativas a la política migratoria, con el fin de adaptar los flujos migratorios a las necesidades de nuestro mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Importante, por tanto, y es lo que me interesa sobre todo en esta diapositiva, que ya tengáis o partáis de esa concepción amplia de la política económica a la hora de abordar el estudio del tema. Y en segundo lugar, y muy importante, que lógicamente no olvidéis que formamos parte de la Unión Europea. Y al igual que ocurre con otros muchos ámbitos, esta política económica viene completamente marcada por lo que establezca al respecto la Unión Europea. En primer lugar, porque hay un instrumento que está en manos de la Unión Europea, al que he hecho referencia anteriormente, que es la política monetaria. Por lo tanto, ya el gobierno no puede jugar con la inflación, deflación de la moneda como jugaba anteriormente, en función de cómo fuese la economía del país. Y en segundo lugar, porque en que hay otros instrumentos que no están marcados completamente o no están en manos completamente de la Unión Europea, sí es importante seguir las directrices que la misma establece al respecto. Y en concreto, todo lo referente a la política presupuestaria y fiscal viene marcado por este pacto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, todo lo relativo a ingresos, gastos públicos, saldo de las cuentas públicas, posibilidad de incurrir o no en déficit público, posibilidad de endeudarse o no, etcétera, parece marcado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y por lo tanto lo que a su vez acuerde cada Estado miembro tendrá que estar en línea con ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Vale? Importante, por tanto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como os decía. En segundo lugar, y por lo referente a todas esas medidas complementarias y que afectan a otras políticas que tradicionalmente o a primera vista no concebimos como políticas económicas, estas vienen marcadas por la Estrategia Europa 2020, que es la gran estrategia para el crecimiento y para el empleo que se ha marcado la Unión Europea desde el año 2010 hasta el año 2020. Y aquí lo que indica es lo que tienen que hacer los Estados miembros en materia de impulso, por ejemplo, a la política de I+D+I, o en materia de política educativa, o en materia de impulso al sector industrial, o en materia de formación profesional, etcétera, etcétera. Y de acuerdo con dichas directrices, luego cada Estado miembro tiene que elaborar anualmente su programa nacional de reformas. ¿Vale? Por tanto, estos dos programas tienen que analizarse en su conjunto para tener esa visión global de la política económica actual, y no olvidéis que esos dos programas vienen recogidos en función de, o vienen marcados, uno por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y otro por la Estrategia Europa 2020. Y la última precisión que quiero haceros en relación con dichas estrategias y pactos a nivel comunitario y los programas en los que se pactan a nivel nacional es que estos programas son objeto de actualización anual. Por lo tanto, en principio su contenido, lo que es su contenido básico, permanece de año en año porque son estrategias a largo plazo o son programas a largo plazo, pero luego en la actualización anual pueden recogerse ciertas particularidades. Dicha actualización anual tiene lugar siempre antes de que finalice el mes de abril. Por lo tanto, cuando estudiéis el tema, dependiendo en qué momento paséis a estudiar el tema, tenéis que tener en cuenta, a la hora de profundizar más o menos en el estudio de dichos epígrafes, si se ha dictado o no la correspondiente actualización. Esta diapositiva, por lo tanto, fundamental, y entender bien este marco
este marco porque es el que marca la política, perdonad, valga la redundancia, la política económica actual. Si luego ya pasamos al análisis de lo que son los instrumentos tradicionales de la política económica, que es lo que fundamentalmente persigue este tema, ¿vale? Es importante que tengáis esa concepción amplia, pero luego pasar a centraros en el estudio, eso sí, de lo que son los instrumentos tradicionales. Y en relación con la política presupuestaria, de nuevo destacar la importancia de ese pacto de estabilidad y crecimiento, porque es el que marca o rige la política presupuestaria de los Estados miembros y lo que establece es la obligación de alcanzar equilibrio o superávit presupuestario. En concreto, establece un límite al déficit en el que pueden incurrir los Estados miembros. Y ese déficit es igual al 3% del Producto Interior Bruto. En cumplimiento del pacto, los Estados miembros, os hacía referencia en la anterior diapositiva, tienen que aprobar sus actualizaciones anuales del programa de estabilidad. Pero además, en España, debido a su organización territorial y a que son varias las administraciones que pueden incurrir en gasto público, es decir, no solo la administración central, también comunidades autónomas, ayuntamientos, se dictó lo que se conoce como el régimen jurídico de la estabilidad presupuestaria y que actualmente aparece regulado en el artículo 135 de la Constitución, en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y además complementando los mecanismos de supervisión, hay que destacar la reciente creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Teniendo en cuenta dicho marco jurídico de referencia, lo que se analiza en el tema es lo que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica 2/2012 y además incluye referencias a las funciones desempeñadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El objetivo de esta sesión informativa no es analizar en detalle esa Ley Orgánica 2/2012, pero sí importante destacar cuáles son los dos principios fundamentales que rigen la política presupuestaria del sector público en la actualidad y que son el principio de estabilidad presupuestaria y en función del cual las administraciones públicas estarán obligadas a presentar un déficit estructural nulo. Atención aquí, eso sí, una cosa es lo que señala la Unión Europea. Y la Unión Europea, en principio, os he comentado que permite incurrir a los Estados miembros en déficit. Sin embargo, la normativa española ha querido ser más restrictiva y, salvo ciertas excepciones que se regulan en la ley y que están plasmadas en el tema, prohíbe incurrir en déficit. Junto a ese principio fundamental y con la idea de que ese déficit o esa estabilidad, perdonadme, permanezca en el tiempo, hay que hablar o aparece el principio de sostenibilidad financiera, que ya os digo, quiere reforzar la idea de que la estabilidad presupuestaria tiene que ser un objetivo no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. En función de ese principio de sostenibilidad financiera, lo que se hace es limitar a las administraciones públicas su capacidad de endeudamiento. Su capacidad de endeudamiento tanto financiero, es decir, unos límites a la posibilidad de emitir deuda pública y, por tanto, endeudarse, como límites al endeudamiento comercial, entendido como la posibilidad que tienen las administraciones públicas de aplazar el pago de sus facturas. Fundamental, por lo tanto, que tengáis claro estos dos principios, que son los principios fundamentales que rigen la política presupuestaria del sector público, sin olvidar efectivamente, y lo veréis en el tema, que existen excepciones a dichos principios y que junto con esos dos principios fundamentales aparecen otros principios y que os muestro en la diapositiva actual y que por supuesto también tenéis que estudiar, pero sin olvidar la importancia que tienen los dos principios que he mencionado anteriormente. Importante también lo que os comentaba, la posibilidad en determinados supuestos de incurrir en déficit. Y lo que he hecho en esta diapositiva es, para facilitaros el estudio, simplemente tratar de resumiros cuáles serían los momentos en que exceptualmente las administraciones públicas podrían incurrir en déficit y con qué límite. Porque en algunos casos la Constitución señala límites tanto al déficit como a la capacidad de endeudamiento. Asimismo,
Y a modo de resumen, y para que oriente el estudio del tema, os he tratado de sintetizar en esta diapositiva cuáles son los procedimientos que regula la ley en virtud de los cuales el Gobierno fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para todas las administraciones públicas y para cada uno de sus subsectores, que aparecerían aquí recogidos: AGE, comunidades autónomas, corporaciones locales y administración de la seguridad social. Acuerdos y objetivos que se remiten, eso sí, a las Cortes Generales para su debate y aprobación. Como os digo, la finalidad de estas diapositivas, de estas tres últimas diapositivas, no es entrar en el análisis de las mismas, sino que os sirvan de guía en el estudio del tema. Finalmente, y porque es muy importante, todo lo relativo a mecanismos de supervisión y disciplina que recoge la normativa actual, porque fue precisamente una de las grandes deficiencias que recogía la normativa anterior y que provocó que el déficit en el año 2009 alcanzase ese nivel que ya os he comentado anteriormente, que superase el 11% del Producto Interior Bruto, con el fin de evitar que se vuelva a producir una situación similar y que enseguida empiecen a saltar alertas que puedan avisar que se estaban sobrepasando los límites de déficit. Hay que destacar todos los mecanismos de supervisión que regula la nueva ley. Perdonad que haya salido un poquito torcida el marcador, pero es que el ratón no está funcionando muy correctamente. Además, junto con esos mecanismos de prevención, corrección y sancionadores, es decir, en definitiva, mecanismos supervisores y de disciplina, hay que destacar la reciente aprobación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es un organismo cuya finalidad es supervisar el grado de cumplimiento o no por las administraciones públicas de los límites de déficit y de deuda. Dado que se trata de una novedad, yo os recomiendo que prestéis una atención especial al estudio de dicho epígrafe. Finalmente, os marco cuáles son las reglas que rigen el periodo transitorio y en qué momento los límites que establece la ley, límites que son muy restrictivos tanto en lo relativo al déficit como en lo relativo a la deuda, empezarán a operar o empezarán a ser exigibles. A saber, en este sentido, que dicha fecha será a partir del año 2020. Como os comentaba al inicio o la introducción de esta sesión, lo que se hace en el tema es alternar el estudio de la política concreta, en este caso de la política presupuestaria, con el análisis de cuál ha sido el contexto presupuestario en España. Y si hablamos de presupuesto, estamos hablando fundamentalmente del gasto público, también del ingreso, pero los ingresos se analizarán al hablar de la política fiscal. Si analizamos cuál ha sido la evolución y distribución del gasto público, hay que extraer fundamentalmente tres conclusiones principales. El importante aumento del gasto público que se ha producido en España desde que se dicta la Constitución española. Partimos de una situación en que el gasto público representaba aproximadamente el 20%, a que empieza a incrementarse durante la década de los 80 y década de los 90 principalmente, hasta llegar a situarse por niveles superiores al 40% del Producto Interior Bruto. Es decir, primera conclusión, el gasto público en España, tras la aprobación de la Constitución, se ha doblado. En segundo lugar, importante, se ha producido, a medida que las administraciones territoriales, administraciones autonómicas y entidades locales han ido asumiendo progresivamente competencias, se ha ido produciendo una progresiva descentralización del gasto público, de manera que en la actualidad prácticamente la mitad de ese gasto público es gestionado solo la mitad del gasto público es gestionado por la administración del Estado, el resto sería gestionado por las comunidades y entidades locales. Y en último lugar, e importantísimo, la importancia que tiene el gasto dentro del total del gasto público, el gasto social. Y es que el gasto más importante dentro del gasto público es el gasto social. Gasto tanto en transferencias como gasto en servicios. Estamos ahí hablando de todas las prestaciones de la seguridad social, pero también estamos hablando de ayudas, de becas y estamos hablando de la educación, de la sanidad.
Y eso sí, dentro del gasto social nunca lo dudéis la importancia que tiene el gasto de pensiones, porque es el gasto más importante del gasto social. Analizado lo que es el gasto público, evolución, distribución en el tema, se pasa a analizar el otro instrumento tradicional de la política económica que aún está en manos del gobierno español. Y al igual que ocurre con el epígrafe correspondiente a la política presupuestaria, lo que se hace es, en primer lugar, un análisis de lo que ha sido la evolución de los ingresos públicos desde que se aprueba la Constitución. ¿Y cuál es la conclusión que se puede extraer, la conclusión principal? Pues aunque ha habido un intento por incrementar los ingresos públicos, realmente estos con carácter general no han llegado a alcanzar la cuota que representa el gasto público, de manera que aún España, ha habido un problema persistente de déficit público. Especialmente importante, como os señalaba anteriormente, en el año 2009, en que llegó a superarse el 11% del Producto Interior Bruto. A partir de ese momento se invierte la tendencia de la política fiscal. Es necesario cumplir con esas directrices que dicta Europa, tratar de reducir el gasto, reducir el déficit, y eso conlleva, que es la situación que estamos viviendo a partir del año 2010 y que continúa en la actualidad, por una parte, reducir el gasto público, y que se ha traducido en reducciones en todas las partidas presupuestarias y en todas las políticas públicas, en I+D+I, en educación, en sanidad, etcétera, 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 como un intento por incrementar la carga impositiva. Como sabéis, el Gobierno ha anunciado una reforma fiscal. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo tener una visión global de la política fiscal, pero tampoco entrar en el detalle de las medidas concretas hasta que no se adopten nuevas medidas en este año 2014, ¿vale? Porque en el tema os sigue apareciendo recogido las últimas medidas que adoptó el Gobierno, y todas ellas datan del año 2013 o ejercicios anteriores. Eso sí, estar alertas a las novedades que se puedan producir en ese epígrafe. Finalmente, el último epígrafe del tema incide en esa idea que yo os comentaba al principio, de tener una visión global, integral de las políticas económicas. Para los opositores que vais a cursar o estáis preparando la vía de la promoción interna, con que tengáis ese concepto global, integral, porque os va a facilitar la comprensión y estudio del tema, es suficiente. Este epígrafe sería más importante para aquellas personas que optan a la oposición por la vía libre. ¿Y por qué sería más importante? Porque en la medida que os pueden plantear preguntas cortas, es más fácil que os puedan preguntar por esas otras políticas económicas. En ese sentido, os recuerdo que por esas otras políticas económicas estamos haciendo referencia a esas otras políticas que quieren incidir en el modelo productivo español, con el fin de hacerlo más competitivo, más sostenible, que sea capaz de generar un alto nivel de empleo y un alto nivel de bienestar social. Es un concepto, por lo tanto, muy amplio, en el que se quedarían incorporadas todas las medidas de incentivación de la creación de empresas o que incentivan el crecimiento empresarial, así como que impulsan la salida al exterior de las empresas españolas, es decir, todos los procesos de internacionalización. Asimismo, todas las políticas de liberalización de los mercados, las medidas de reducción de cargas, trabas administrativas, la propia reforma de la política educativa, en la medida que trate de aumentar la calidad educativa, en la medida que trate de adaptar la educación a las necesidades del mercado de trabajo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el impulso de la política de I+D+I, con el fin de hacer a nuestras empresas más competitivas, porque el elemento competitivo va a venir fundamentalmente por el resultado de la investigación, del desarrollo, de la innovación. Y, por supuesto, sin olvidar la correcta regulación de las políticas de empleo, con el fin de adaptar las necesidades de mano de obra que tiene en la empresa con lo que oferta el mercado de trabajo. Y tal y como os comentaba al principio, esas medidas, básicamente, las prioridades marcadas
o que se marque el Gobierno en relación con dichas políticas van a aparecer recogidas en la correspondiente actualización anual del Programa Nacional de Reformas. Documento que junto con el Programa de Estabilidad recoge, como os decía al principio, todo lo que es el marco estratégico de la política económica actual. Programa Nacional de Reformas que también, como señalaba al principio, viene marcado completamente por Europa y en concreto por esa estrategia Europa 2020. Lo mismo que os señalaba anteriormente, a la hora de analizar el Programa Nacional de Reformas y sus principales prioridades, tener en cuenta si contáis o no en ese momento con la versión actualizada del Programa Nacional de Reformas, la versión anual que debe presentar el Gobierno y que normalmente presenta a finales del mes de abril, para, sin perjuicio de tener una visión global, que siempre la vais a tener, independientemente o no que esté recogido en el tema dicha actualización anual, saber hasta qué punto profundizáis o no más en el estudio de dicho epígrafe. Bueno, básicamente esas eran las ideas que os quería transmitir. La concepción amplia global de la política económica, que dicha política económica aparece recogido en esos documentos. Por lo tanto, si queremos conocer la política económica hay que analizar tanto el programa de estabilidad como tener en cuenta la normativa que regula la estabilidad presupuestaria, como completarlo con el estudio del Programa Nacional de Reformas. Importante también, y era que otra idea que quería que al final pudieseis extraer de esta pequeña sesión informativa, es que tengáis en cuenta cómo esa política económica, tanto por la parte de la política presupuestaria como de la política fiscal, como asimismo del resto de políticas, viene al fin y al cabo marcada completamente por la Unión Europea, como en cuarto lugar también, como otro de los objetivos de esta sesión informativa, tener una idea general de la importancia del gasto público, de cuál ha sido su evolución, distribución y sus principales características actuales, y también una pequeña orientación para cómo abordar lo que ha sido y es la evolución de los ingresos públicos en España. En relación con estas dos cuestiones, el estudio del gasto público y el estudio de los ingresos públicos, no es necesario que sepáis los porcentajes de cómo ha ido evolucionando dichos gastos, dichos ingresos, sino cuáles son los niveles o porcentajes en los que se sitúan en la actualidad, para luego pasar a analizar más concretamente las medidas más recientes que haya adoptado el Gobierno en materia de gasto público por una parte, de ingresos públicos por otra parte. Espero, por tanto, que la sesión os resulte útil y luego, como bien sabéis, cualquier aclaración, cualquier detalle, tanto sobre la sesión como sobre el temario, guía de estudio, etcétera, podéis ir planteándola a través del foro. Un saludo y buenas tardes a todos.